Bendiciones, mis amados, mis amigos y hermanos, que ya hemos estudiado parte del capítulo 1, 2, 3, y 4 y 5 de Juan. Cuando estudiamos Apocalipsis, que tampoco que es que no lo hemos estudiado todo, el versículo clave que nos daría una luz para entender los demás capítulos o todo el libro, era un versículo al principio. Era un versículo pequeño en el capítulo 1, versículo 19. Dice así: el escritor es Juan, y Apocalipsis es un libro más o menos grande. También Juan, están casi ahí. Apocalipsis tiene 22 capítulos y el libro de Juan tiene 21. Y dice así, estudiando lo que este es el versículo clave: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Un versículo que aparece al principio. Pero cuando estamos en el libro de Juan, tal vez pensaríamos que Juan 3:16 es la clave de este versículo, hablando de el amor de Dios, la salvación en Cristo y cómo Dios quiere salvar al mundo, a las personas. Pero hemos encontrado que sería mejor el capítulo 20 y los versículos 30 y 31. Son dos. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Las muchas no están escritas. Hay pocas, pero estas, que son pocas, que se han escrito, son para que usted crea que Jesús es el Cristo. Vamos a pensar que empezó con judíos, para que judíos crean que Jesús es el Cristo, y para que, creyendo que Jesús es el Cristo, de esta manera tengan vida en su nombre. Vida eterna, porque las personas ya están físicamente vivas, pero vida eterna. Entonces, este es el versículo clave. Está al final casi del capítulo. Y nos vamos a ir enfocando en dos historias, una más pequeña que la otra. Está la primera en Juan capítulo 4, 43 al 54. Y la segunda estaría en Juan capítulo 5, también casi todo el capítulo. Pero no vamos a leer mucho porque los videos se hacen demasiado largos. ¿Y por qué hago dos? Porque no hago uno. Bueno, vamos a ir a ver algunas cosas. Pero primero vamos a orar, y gracias a Dios que usted está aquí para poder compartir con usted la palabra. Saludo a todos, que sea de bendición su palabra. Padre que estás en los cielos, bendito, alabado tu nombre. Gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de comunicar el evangelio o muchas de las instrucciones bíblicas de una manera sencilla, tal vez, Señor, y que ojalá sea de provecho espiritual y de provecho de crecimiento para toda tu iglesia y de salvación para muchos, Señor. Gracias. Tu espíritu nos ayudará con la luz para entender la palabra. Gracias que la palabra es un libro eterno, que también, Señor, no solamente ahora, sino muchos años atrás, o miles de años atrás, miles de personas se han beneficiado
y han encontrado la vida eterna oyendo tu palabra, viendo tu palabra, obedeciendo tu palabra. Y ahora, Señor, tú presentas al Hijo de Dios como el único objetivo de salvación para la vida humana. Y gracias, Señor. Vamos a enfocarnos en esto. Vamos a estudiar esto hoy. Y, Señor, aquí estamos con tu ayuda. Dirígenos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. La primera que vamos a ver sería en el capítulo 4, en el versículo 46. Hay unos versículos. Dice así: vino pues un hombre, a ver aquí, así. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. Canaán estaba cerca de otras ciudades como Capernaum, como a 30 kilómetros. Capernaum podía ser más grande seguramente. Galilea era la provincia al norte. Jesús se crió, no nació exactamente allá, pero se crió. Y Jesús era llamado Galileo porque tendrían en su forma de vestir o en su forma de lenguaje tendrían algún acento de regionalismo diferente tal vez a los capitalinos, así como sucede en cualquier país. Y tal vez también eran personas que no tenían, los capitalinos tienen un auge económico y las ciudades muy grandes, muy bonitas y todo eso. Entonces, ahí había hecho un milagro. Él convirtió, dice el versículo 46, el agua en vino. Esa es la primera señal que se ve en el libro de Juan. No es la primera señal que se ve en que Jesucristo hace una señal. Eso tendríamos que estudiarlo, pero esa es la primera señal que se ve en el libro de Juan. Estas señales han escrito con un propósito, que toda persona, especialmente comenzando con judío, con árabe, con hindú, con los chinos, con los americanos, latinoamericanos, todos comprendan que Jesús es el Cristo. El Cristo es la misma palabra, el Mesías. Cristo está en griego y el Mesías está en hebreo. Y comprendiendo y creyendo puedan ser salvos, tener vida eterna. El que cree, el que comprende que Cristo es el Mesías, entonces tiene la oportunidad inmediatamente de ser salvo. La salvación aparece muy bien declarada como doctrina en Juan capítulo 3 por la misma boca del Señor Jesucristo. Allá convirtió 6 tinajas de agua en vino. Y era un milagro extraño porque no lo hizo otra vez. Además era una fiesta. Además no era su iglesia, pero sus discípulos habían sido invitados. Hay un detalle que vamos a enfocarnos, que es que allí la palabra de él fue obedecida. Él dijo: hagan, llenen las tinajas. Las personas, no se dice, se extrañarían. Tinaja de agua. ¿Qué vamos a hacer con tanta agua? Agua. El agua en esos lugares no era tan fácil conseguirla, aunque el agua estaba por ahí. Pero no era agua lo que querían. ¿Quién quiere beber tanta agua? Pero nótese que lo hicieron. Eso está en el capítulo, si nosotros vamos, eso estaría en el capítulo 2, comenzando de Juan. Capítulo 2. Y entonces lo hicieron. No son creyentes los que lo hacen. Y Jesús también dice otra vez al maestresala, al principal de
de aquel grupito que estaba haciendo eso, del agua, que pruebe el agua. Y fue y probó el agua. Y al probar el agua, entonces, ¿qué pasa? Que era agua, pero ahora sabía vino. O sea, había hecho Jesús un milagro. Un milagro costoso. Ese vino costaría mucho. Los buenos vinos son vinos añejos. Hay que trabajar mucho para hacerlo. Las tinajas eran tan grandes que se dice que un hombre cabía dentro y bueno, y todo eso eran barriles llenos, mucha capacidad. Y entonces estarían ahora extrañados de tener algo tan valioso. Todo era, probarían una tinaja, otra. Todo está, todo está vuelto vino. Qué maravilloso. Se puede vender. Jesucristo no dio la orden de vender. Yo no sé si lo vendieron, pero Jesucristo dio por lo menos una orden, dos órdenes y sirvieron el vino y felicitaron. Y en aquella ocasión entonces nosotros vemos que Él se muestra haciendo un milagro. Para que crean, la Biblia dice que al haberlo realizado, los discípulos creyeron en Jesús. Hay gente creyendo en Jesús. Y dice aquí, eh, voy a leer aquí, cuando el maestro Sala lo probó, estamos en el capítulo 2, versículo 9, el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, porque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo en aquella boda, ¿no? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, porque ya no sabe mucho, mas tú has reservado el buen vino para ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Tuvo resultado la palabra y nosotros lo vemos estudiado que esto señala que la salvación del Señor Jesucristo es por medio de su palabra. Y si la obedecen, las personas creerán, la Biblia lo dice, en él como el Hijo de Dios, como el Mesías, y podrán ser salvos. Y aquí hay gente creyendo. Tal vez no solamente sus discípulos. Estamos en Caná. Él vuelve ahora a hacer otra señal ahí mismo, después de haber viajado por Jerusalén, estaba en la fiesta de la Pascua. Ahí purificó el templo. Ustedes lo han estudiado y también habló con Nicodemo y viajó para el norte, pero por el lado izquierdo y estuvo en Samaria 2 días. Y ahora llega en el capítulo 5, en el capítulo 4 estamos, a ese lugar de Caná otra vez. Y dice así, el versículo 46, siguiendo, y había en Capernaum, estamos en el capítulo 4, el versículo 46, y había en Capernaum un oficial del rey, un noble, dice en otro lugar, cuyo hijo estaba enfermo, pequeño, grande, no sabemos. Lo ponemos ahí pequeño, pero no, si había que investigar la palabra hijo, si era pequeño. No lo he investigado, habría que hacerlo. ¿Y qué pasa? Dice así que el versículo 48, entonces, no, el versículo 47, el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Esta escena puede suceder que estaba enfermo el niño. Usted sabe que la gente corre para los hospitales y busca a los médicos. Y este hombre tenía recursos. Pero a veces los recursos no son lo suficiente para hacer un trabajo perfecto. ¿Usted se acuerda de una mujer que
La Biblia habla que había gastado todo en los médicos, ahora estaba pobre y no solamente pobre, sino en peores condiciones físicas. La enfermedad continuaba y la estaba matando. Y ahora, ¿qué esperanza tenía cuando ya no tenía dinero? El dinero da cierta esperanza, pero cuando se acaba, ahora aquí parece que este hombre había intentado, tal vez, porque eso es lo normal, pero nada, el niño seguía. Dice que es una fiebre terrible, de fiebre, que la producen los zancudos, mosquito Aedes aegypti, fiebre amarilla, que la produce una infección, la fiebre posiblemente muchas veces una infección en algún lugar, y si continúa mucho la infección está dominando. Y mi esposa, que trabaja con niños, ella sabe mucho de que los niños no se debe dejar que la fiebre aumente, porque hay un colapso y empiezan a afectarle el cerebro o los riñones, o el niño va a sufrir alguna cosa más adelante. Y el niño está empeorando cada vez. La fiebre uno la refresca y cuando acuerda, aumenta de nuevo. El niño se decae días y días. Yo he tenido a mi niña con unos 7 días de fiebre sin poder hacer nada también. Y por la gracia de Dios, testimonio del Señor, eh, hemos orado y en ese mismo momento la fiebre también la abandonó. Y eso es muy importante. Para nosotros, hay ese día, y estábamos no recién casados, estábamos con un niño, un año, 2 años. Entonces, para nosotros fue algo tan importante. Teníamos también un nivel de economía muy bajo y el hospital le quedaba muy lejos. Y Dios nos, nos alumbró, Dios nos auxilió inmediatamente, estando nosotros de rodillas, solamente mi esposa y yo. Además, le había dicho a la niña allá, vamos a orar, Dios te va a sanar. Ella es testigo, ella tenía como 5 años, así que si ella ya recuerda esos momentos, sabe cómo Dios es grande. Y yo le doy gracias al Señor, mi Dios, porque Él eh, respaldó la oración, la fe. Ahora, no se nota que es un creyente. Yo sí era creyente, mi esposa. Puede que agote los recursos que tiene o el tiempo y nada pasa. Y cuando oye hablar de alguien que cura, está esperándolo. Cuando oye que Jesús ya llega a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vino a Jesús, está rogando, tiene una necesidad. Cada persona que viene en estas condiciones, pues tal vez hasta le ha ayudado la situación. Porque muchas personas también venían a Cristo para criticarlo, para decir que estaba haciendo las cosas mal y esas personas nunca fueron salvos. Pero hay personas que vienen a Cristo porque la situación les está carcomiendo la necesidad. No es que no tengan dinero. Acuérdense que este es un oficial del rey, tiene cierta posición, un noble, está privilegiado por el rey. Así parece ser un noble. Y entonces la situación lo ha puesto que tiene que presentarse delante de Dios, pero con una manera muy humillante, una necesidad apremiante. Pero precisamente esta es la situación que ayudó a este hombre, a su familia, a una salvación eterna. ¿Qué le parece? A veces nadie, ¿quién quiere sufrir alguna situación difícil? Nadie. Pero no pensamos que es en base a una situación difícil
que una persona o su hogar se salva. Y si no sucede, no se salvase. Ahora la salvación es un regalo de Dios. Y aquí nosotros vamos a entrar al tema de que la salvación es por fe. Cómo este hombre llega, cómo está pidiendo, no está exigiendo, pero está pidiendo, rogando. Entonces Jesús le dijo, vamos a ver la respuesta en el versículo 48. Si no viereis señales, está hablando con él y con todo, y prodigios, ustedes no van a creer, ustedes solamente están pidiendo señales. Ahora Jesús sabía todo lo que iba a suceder, pero también sabía que los judíos piden señales para alegrarse, festejar las señales, pero eso no es exactamente que les produce fe para salvación. ¿Qué dice el versículo clave? Que las personas debían creer en Cristo como el Mesías y que creyendo tuviesen la vida eterna. No es lo mismo que las personas vieran un milagro y se recrearan viendo un milagro. Y que anduvieran detrás de Jesús solamente viendo milagros. No es lo mismo. No logra el propósito. Y aquí lo vemos. Y Jesús está diciendo, milagro, solo milagro. Y no creyendo. El Señor, el oficial, otra vez habla en el versículo 49 y le dice, Señor, Señor, posiblemente no es que Jesús era un viejo, sino que la posición que tiene Jesús, él la considera como, como el Mesías. O sea, está creyendo que Jesús es el Mesías. Entonces le dice, Señor, vamos a ver ahí, el oficial le dijo en el 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. He venido desde lejos, 30 kilómetros. Tengo a mi hijo en muriéndose. Y también no está diciendo con dudas, vaya que posiblemente pueda ser que usted lo pueda sanar, que es la otra cosa. A veces uno habla con doctores cuando nuestros familiares están enfermos y los doctores dicen, bueno, no puedo hacer casi nada por él ya, pero ha hecho mucho, pero se nota que la persona misma sabe que ya no puede más, el, el, el que está capacitado para ayudar. Pero este personaje aquí, no se dice su nombre, él no está diciendo, Señor, vaya para ver si usted puede. No, vaya porque mi hijo está muriendo. Eh, dice así en el versículo 48, no, 49, el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Eh, dice el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea, Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Mira, él sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Todos los cristianos saben lo mismo. Todo depende de la fe. Y también Jesús no sana a todo el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a estudiar el capítulo 5 para que usted lo vea. Todo el que viene a él puede ser sano. O todo el que venía a él era sano. En la Biblia se registra esto, de cualquier enfermedad. Pero no Jesús sanó a todos por donde iba. No, mire, vamos a verlo. Esto lo tenemos en el capítulo 5 en este lado. Lo vamos a ver. Pero ahorita mismo vamos a seguir este tema. Tiene fe. La salvación es por fe. Hay un texto en, en Efesios que por gracia soy salvo. Eso lo saben todos los hermanos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es un medio, un canal.
Esto no de vosotros, es don de Dios. No es por obra la salvación. Es un regalo que Dios te da. Pero debes creer y debes querer también. Querer ser salvo. Para ser salvo, la doctrina de salvación dice que hay que arrepentirse de los pecados. Y el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Bueno, entonces vamos a seguir porque tenemos dos historias. El oficial apremiaba a Jesús y sabía que podía sanarlo y quería que fuera. Nosotros hemos visto que Jesús no necesariamente sana yendo y tocando a una persona. A veces sanaban con la palabra y a veces tocaba a la persona. Y hay una historia donde él se quedó allá y él no quiso sanar en ese momento y no quiso venir tampoco. Y la persona murió, que se llama el Lázaro, en Juan también. Y no era que no quería, que no tenía ganas, que no caminaba. Es que era que siempre tiene un propósito para hacer las cosas en su debido tiempo. Por eso cuando estudiamos el asunto del arrebatamiento, de la venida del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener paciencia y nosotros tenemos que también, eh, nosotros tenemos que saber que eso está en la soberanía de Dios. El día, la hora, Dios lo sabe. Puede que ya se esté así como señalado, ¿no? Dios sabe el día y la hora y hay que tener la, la espera y la humildad de saber que esto está en sus manos. ¿Y qué tal que no sea así? Bueno, porque es que Dios lo tiene en su propósito. No es una cosa también ligera y somera, porque después de ahí hay muchas otras cosas que son juicios muy grandes, cataclísticos mundiales. Y eso no, nosotros no somos los que decidimos cuándo se va a hacer eso. Pero aquí, mira la palabra del Señor Jesucristo, es maravilloso. Entonces Jesús le dijo a este oficial en el versículo 50, y son pocas palabras. A veces la gente oye mensajes y todavía dice, no entiendo. Yo he oído, ya tengo 10 años de estar oyendo, yo no entiendo. Mira, cuidado, no vas a ser salvo. Tengo 2 años, estoy yendo a la iglesia, no sé, estoy leyendo la Biblia, no entiendo. Mira, pues. Y este solamente oyó 2 frases. Se ve que cree en Jesús, claro. Pero esto lo ha oído de otra persona. Ahora está frente a él. En el versículo 50 hay 2 frases. Ve, tu hijo vive. 3. Váyase, Señor. Su hijo no va a morir. Está curado. Aunque no parece así, ¿verdad? Regresa. Pero yo quiero que tú vayas. Pero la siguiente frase, tu hijo vive. Creería usted así que no está tan claro. Pero si lo entiende, dice que no va a morir, que vive. Que usted debe regresar. ¿Qué hizo el oficial? El oficial en el 51 dice, cuando, y el hombre, dice, y el hombre, que no dice el oficial, en el 50, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces aquí el tema que nosotros podíamos encontrar es que el que cree en Jesucristo, cree aún su poca frase, será salvo. Es fe en la persona de Jesucristo, en la palabra. ¿Creería este hombre otras palabras, otras doctrinas más amplias de Jesucristo? Claro que sí, porque no se cree una vez y ya ahí terminó, se sigue ampliando, creyendo, madurando toda la vida. Nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo toda la vida.
Creemos más y más su palabra. Vivimos por fe. Su palabra dice así, así es. No es que eso era antes, así es. Qué maravilloso. Creyó, se fue, se despidió, diría gracias, cambiaría de semblante. Mira la necesidad con que vino. Gracias a Dios que no trae un poco de plata. Pero hay una historia allá en el libro de Reyes. Reyes tiene dos partes. Había un profeta, le llevó a Naamán, un sirio, una cantidad de presentes para que lo sanara. Y cuando vino, el profeta ni salió de su casa, mandó a su siervo y no recibió los regalos. Le digo que no, llévate eso. ¿Quiere ser sano? Vaya a lavarse allá, al río Jordán. No, pero yo vine a que usted me sanara. Bueno, usted quiere ser sano. Usted no le importaría cómo, sino quiere ser sano, ¿verdad? Bueno, vaya a lavarse. Estaba bravo. Ese sí no tenía fe. Pero fue siempre a regañadientes a los otros siervos de él, porque también era un oficial del rey. Le dijeron, pero si era una cosa fácil, estaban pidiendo, pero es que me han dado a mí, yo no tengo el honor de que así no debe ser. Yo pensaba que era de otra manera, pero se sanó, se sanó. Este no llevaba un pocotón de plata de regalo, porque creo que así el Señor no hubiera hecho nada. Este llevaba un corazón quebrantado, una necesidad muy grande. Claro, él no estaba pidiendo salvación, no es que estaba pidiendo salvación, no estaba pidiendo sanidad por su hijo, un milagro. Y creyó la palabra y se fue. Y de ahí para adelante, él no está viendo que su hijo está sano, ni sabe que está sano. Lo sabe porque Jesús lo dice, el sanador lo dice, el Mesías lo dice. Pero hay una historia de una mujer allá en Samuel, primer libro de Samuel, que cuando el sacerdote le dice, ve y hágase así como has pedido, porque ella estaba pidiendo un hijo, ella no tenía, ni siquiera tenía nada, el hijo, ni nada, pero ya desde ahí cambió en semblante. Y eso se llama fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que afecta su rostro, que afecta su actitud. Qué bonito que usted tenga fe en el Señor y más bonito es antes de que logre ver todo eso. La fe no es por vista. Él se fue entonces. Cuando descendía a su casa, sus siervos salieron a recibirle, estamos en el 51, y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Desde lejos le gritaría. Él diría, yo sé que vive. ¿Cómo lo sabe? Él me lo dijo. Si Jesucristo te dice a ti, si usted cree en mí, tiene vida eterna, usted debe creerlo. No porque se sienta ya con vida eterna. Porque mira, estamos en una vida física, que cada vez el cuerpo se deteriora. Que uno al cumplir años lo que va es envejeciendo más. Eso es lo que cumple más de 60, pero ya no quieren ni saber de cumplir años, porque muy viejo. Más viejo no sirve uno para nada. Decía mi papá, no sirve para taco, de que copeta, dice, un dicho que tenía. Pero gracias a Dios, porque llegamos cada día más avanzando, estamos en este mundo por un propósito. Y el Señor dice en su palabra, así muchas veces, especialmente en el libro de Juan, si lo leemos en el libro de Juan, que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Te diría, no es tan fácil comprobarlo. Quiero que no dude que aunque sean pocas frases, haga lo mismo. Crea en el Señor Jesucristo y usted crea que es salvo. Usted está creyendo, no está creyendo en usted
en las evidencias, está creyendo en alguien que dice y hace y cumple. Jesucristo dijo, yo resucitar. Dijo así en fraseologías que a veces no se pudieron comprender en el mismo momento. Dice, destruyan este templo, dice, hablando de él mismo, de su cuerpo, y en 3 días será reedificado. Pero él también dijo claramente, me matarán, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Cree usted que la gente creyó, los discípulos, fieles discípulos que andaban al día con él? No les costaba mucho creer aún cuando ya había resucitado. Mire la historia al final de los libros de los evangelios, para que usted vea qué cosa, qué sorprendente es que sus propios discípulos no creían en eso. Pero ellos se salvaron porque ellos después creyeron que nada les aplacaba esa fe. Lo importante en la palabra de Dios es que usted crea lo que el Señor dice. De ahí para adelante, el Señor se encarga de cumplir todo eso y sabe cómo cumplirlo. Y le dijeron sus siervos, fueron a recibirlo y le dijeron, tu hijo está sano. Él solamente quería comprobar algo, era que no lo sabía. ¿A qué hora? O podría, como algunos juegan, así, adivino a qué hora. Y le dijeron a las 7 o a la hora séptima. Y él dijo, fue precisamente a la hora séptima que el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, me dijo a mí, váyase, tu hijo está vivo, está sano. Y yo me vine con esa fe. Y ahora a nosotros nos toca creer en Jesucristo, como Él es el Mesías. Mira cómo sana de lejos. ¿Quién sana desde lejos? ¿Quién sana sin pagarle? Vaya al médico, para si no le paga, para decir si lo atiende. Hay médicos que cobran $1,000. Una operación de $5,000. Y no es que va a estar usted todo sanito. Bueno, pero gracias a Dios por los médicos. No hay que despreciar la medicina que también es ha hecho maravillas. Entonces, le preguntó a qué hora y le dijeron ayer a las 7. Le dio la fiebre, una fiebre terrible. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Pero acá arriba dice que creyó. Creyó la palabra, dice el versículo 50. Y acá abajo dice, creyó con toda su casa. Confirmó y le dijo ahora con un testimonio, con algo muy alegre. Vamos a hacer fiesta, dirían algunos, pero ahí no dice así, pero dice, vamos a arrodillar. Qué hermoso, ¿verdad? A vez todos salieron, los siervos, los vecinos, la mujer, los otros hijos, no se dice, no se sabe si tenía un hijo nada más, además, y se arrodillan. Y él dice, no hay nadie como él. En esta casa él puede venir. Aquí no, aquí todos vamos a creer en él. ¿Qué les parece a ustedes? Y seguramente lloraron y se arrepintieron de sus pecados. Y dirían, gracias Señor. Nosotros, todo lo que tenemos, todo es tuyo, mi alma, sálvanos, Señor. Esta gente maravillosamente ha muerto y están esperando la resurrección para vida eterna. Están asegurados. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo así?
¿Cree usted la palabra del Señor? Hay millones que la han creído y se salvarán. Y ruego a usted que la cree. ¿Y usted cree que ellos dijeron, no, 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 es que no somos de otra religión? No, 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 es así. Solamente hay que oírlo a Él. Una frase es suficiente. Él tiene todo el poder. Claro, si Jesucristo es el creador del universo. Él es maravilloso. Los apóstoles habían visto cosas que jamás se borraron de sus mentes. Que ellos dijeron, no podemos, jamás. ¿Quién nos quitará a nosotros? Puede ser hasta la muerte, pero nadie nos quitará a nosotros el privilegio. Porque es que hemos visto al Hijo de Dios en esta tierra. Su autoridad, su dominio sobre todas las áreas y esferas de la vida, espirituales, físicas, visibles e invisibles. Si usted conociera quién es Cristo, con una palabra usted se da cuenta quién es Él. Pero si ya le ha conocido, sígale adelante. Nosotros ahora, dice el mismo Juan, eso está en sus cartas que son cortas. Juan escribió el libro de Juan, escribió las cartas y escribió Apocalipsis. Y en las cartas dice, ahora somos hijos de Dios como simplemente, como decía Pablo, lo que la gente ve en nosotros no es nada. Somos como sufrientes aquí. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, llegará el día, porque Él lo ha dicho. Estamos hablando de eso. El Padre dirá, aquí vamos. Acabó. Viene el Hijo de Dios. Seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Y Él transformará nuestra vida. La Biblia lo dice. Seremos transformados ese día. Para morir otra vez. No, los muertos resucitarán primero. Los vivos no resucitarán porque no estaban muertos, pero serán transformados junto con los muertos a una vida incorruptible, inmarcesible y que jamás se acaba. Usted y yo jamás hemos experimentado una vida así, que no se acaba. Si lo que experimentamos es que todo se daña, todo se acaba. Pero los creyentes en el Señor Jesucristo experimentarán una vida que nunca se acaba. ¿No es maravilloso que también nos arrodillemos y clamemos al Señor y le digamos, Señor, he aquí también yo seré uno de los que te seguirá por siempre? Aquí está mi vida, aquí está mi familia. Qué maravilloso. Y fue un tiempo de conversión por la fe, por haber creído. ¿Qué tal que no creyera? Nada de esto sucede. Y vamos a entrar entonces al capítulo 5. Puede que haya tiempo. En este capítulo, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muchas veces se escribe que hay fiesta porque hay muchas fiestas judías, por lo menos 7 fiestas en este tiempo. Y la gente tiene que subir a la fiesta, como 3 fiestas tiene que subir cada año. Y Jesús subió y mucha gente subía. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Quiere decir casa. Cada vez que se dice Bet, quiere decir casa, y casa de misericordia, la cual tiene 5 pórticos. Dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, que hay en Jerusalén, porque estamos en la capital, cerca de la puerta de las ovejas. Porque hay muchas puertas o portones por donde se entra a Jerusalén, en la ciudad vieja. ¿Cuántos portones habrá? 8 portones.
Hay otro que se llama la Puerta de la Hermosa, que Hechos capítulo 3 está hablando maravilla de eso. Puerta de las Ovejas, aquí hay una. Puerta del estercolero, Puerta de Damasco, que va rumbo al norte, camino a Damasco, Siria. Y hay aquí un estanque. Aquí vemos un estanque lleno de agua grande. En el estanque, el nombre del estanque es Casa de Misericordia, el cual tiene 5 pórticos. También se entra por un lado, por otro lado, por cinco puertas. En estos, y qué terrible es el cuadro que nosotros vemos aquí. Ese no es un hospital, no es una clínica. Pero miren aquí, yacía quiere decir, estaban allí sentados y acostados una multitud de enfermos. ¿Por qué hay tantos enfermos? Porque la nación de Israel, donde vino el Hijo de Dios, la luz vino, pero las tinieblas abundaban. No se diga en este mundo que no abundan las tinieblas. Y la luz, dice la Biblia, penetra y la luz vence en las tinieblas. Las tinieblas invadían la localidad de Jerusalén, miren para que vean. Y no solamente es la primera vez que vemos enfermos, hay por montones en todos lados. ¿Por qué? Oprimidos. El mundo está oprimido no solamente cuando están enfermos, por otras cosas muy grandes, la depresión, el estrés, el afán, el miedo. La enfermedad es una también. Los pleitos, la carencia de economía, las deudas. Hay tantas presiones, pero sobre esa cosa hay una presión que quién la puede quitar, que es que estamos siendo enemigos de Dios por causa de que nosotros, el mundo está sometido al pecado, el mundo desde antes, no solamente ahora. ¿Quién le puede librar de sus pecados y darles pureza y salvación? Hay alguien y que ya se efectúe eso. Y por eso está la palabra. Póngale atención. En ese lugar, Bethesda, casa de misericordia, yacía entonces una multitud de ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Había aquí un hombre paralítico que tenía 38 años y no era el único, había muchos más. Había una multitud de ellos. ¿Por qué estaban ahí? Según algunos investigadores, el versículo 4 no aparece en los primeros manuscritos. Pero vamos a leer, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, pero parece que era ni de año en año, sino de, vamos a suponer, 15 a 15 años. Aquí no dice así, pero parece que demoraba mucho porque no se sanaba casi uno de vez en cuando. Y ahí estaba el agua. De una salvación muy lenta, vamos a decir. Y una salvación, bueno, pero si era así, era así. Y ahí estaba el agua. Y entonces el primero, ¿cómo supieron esto? Que el primero que y se mete en todo, no se sana, nada más el primero se sana. ¿Será que se habían sanado de alguno? Bueno, a veces son historias solamente. Y la gente esperanzada en eso. A veces usted está esperanzado en un cierto cuento, una cierta cosa que le han dicho. Y eso es una espera inútil. Nunca resulta. Otros dicen que sí, porque otros hay para animar. 5.
Y yo le digo, ¿cuál es su esperanza? ¿Está su esperanza puesta en algo así como que de vez en cuando algo puede suceder? Bueno, así no es la esperanza en Dios. Había en ese estanque un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Vamos a ver si lo ponemos aquí cerca. Aquí está más cerca, pero uy, ahora se fue. Eh, aquí vamos a volver. Aquí está también. 38 años no era la edad de él. 38 años dice que estaba enfermo. Que ese hombre podía tener 40, 50, 60, 70 años, no sé. Hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio en el versículo 6 acostado, o sea que Jesús entró por un pórtico que se llama la puerta, la puerta de las ovejas, ahí cerca, y también por uno de los pórticos pues, que tenía 5, y entra, la gente está enferma, si ve, pues ve, pero no sabía quién era Jesús. Jesús andaba con 12 apóstoles. Entra, pero Jesús sí se ve que está sano en los apóstoles. Y cualquiera pensaría, Jesús va a sanar a todo el mundo aquí, porque Él tiene misericordia, Él es bueno. Y la Biblia dice que Dios es bueno y tiene misericordia. Pero la soberanía de Dios es una cosa, y eso es lo que queríamos ver. Y solamente se dirige a una sola persona y habla con esa persona. Y la persona responde. Qué bueno que responde. Si Jesús entre este mundo empieza a hablar contigo, y ahorita mismo estábamos hablando contigo, yo no digo que yo soy Jesús, esa es la palabra que llevo de él, y tú no la atiendes, tú no podrás recibir lo que él está brindándote. Pero si usted la está atendiendo, por eso yo le aconsejo que oiga bien lo que Jesús le está proponiendo. Mire, puede que haya mucho, pero es a usted el que se ha dirigido. Y seguramente se ha dirigido muchas veces y se dirigirá tantas veces a usted. Usted debe atender su palabra para salvación, porque un día ya no lo hará por el tiempo. Se acabará su tiempo. Él es el mismo, él no se acaba en su tiempo, pero usted sí, y yo también. Y este atiende. Cuando Jesús vio a este hombre acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Otro llevaría menos tiempo. Este llevaría más tiempo, sería más anciano, o sea, él tiene misericordia de este hombre, pero ¿por qué no tuvo de los otros? Bueno, esa es la cosa. Podemos preocuparnos por todo el mundo, pero la salvación suya, ¿quién, quién responde por la salvación suya? Es usted. Usted tiene que atender en el momento que está oyendo algo de Dios, de la palabra, atiéndalo porque es para usted. Y Jesús le dice en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Ahora puede que no entendió algo. No es que dijo, ¿quiere que yo te sane? Yo soy sanador. Yo soy el Mesías, pero no se presentó así. Sino la pregunta general, vamos a poner, ¿usted quiere ser sano? Claro que sí. Pero el problema es que, vamos a verlo en el versículo 6, 7. Le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el estanque. Es el problema, yo quiero ser sano. Por eso estoy aquí, tengo 38 años de estar intentando cuando se agite el agua. No dijo cuántas veces. Pero cuando se agite el agua viene otro y se mete primero. Yo que soy paralítico, para arrastrarme, para llegar allá, no puedo. Tal vez dice, yo me hago lo más cerca posible. No tan cerca porque me caigo y me ahogo. Pero para estar ahí ya, pero que hay otros más ágiles que yo. Y se sana.
tenía la esperanza en eso, se nota. Y Jesús no le dio exactamente, ¿quieres que yo te sane? Que sería también más dirigible la atención a él. No, él le dice, sí, quiero ser sano, no puedo por mi condición. Tal vez si el Señor te pregunta, ¿quieres ser salvo? Te le dice, sí, yo he intentado, pero no he podido. Porque usted ha intentado con otras cosas. Pero usted tiene que no intentar, usted tiene que dirigirse a la única forma y manera que Dios ha diseñado, que es precisamente en la persona del Señor Jesucristo. Algunos dirán, no, yo me salvo de otras maneras, siendo bueno, no pecando, mi religión. Puede intentarlo. Yo le digo que hay hombres que lo han intentado, pero nadie lo ha logrado. Porque precisamente aquí hay unos cuadros que nos llevan exactamente a lo que nosotros debemos saber. Que Jesús entra por la puerta a las ovejas. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya lo había señalado otro profeta que se llama Juan. El único que va a quitar el pecado de este mundo, que quita tu pecado. ¿Quién es? No es religión, no es una oración y no es un rito y no es tu propio esfuerzo, tu buena obra, tu fe, alguna cosa. No, no eres tú. Es alguien. Y este hombre dijo, bueno, yo quiero, pero he intentado y no puedo. Porque estás intentando en algo que es muy difícil que 1000 personas se sanen cuando esto sucede cada 3, 4 años. Si es que sucedía. Que puede que ni sea así. Jesús no le dijo, bueno, yo te voy a poner un poco así, que te puedas mover para que cuando viene el agua te metas ahí te el agua el ángel. Jesús ni habló de eso. Pero no es que no puede que suceda así, tal vez. Entonces, la palabra de Dios atiéndala aquí, porque esto es maravilloso y ya estamos terminando. En el versículo 8, aunque Jesús oyó que quería y no podía, porque es verdad que uno para salvarse no va a poder por sus propios medios. Tiene que venir Cristo a salvarlo. Es como si uno estuviera ahogando y alguien tiene que ayudarlo, porque ya no puede ni respirar, ni moverse. Tiene otro que ayudarlo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho ya. En en otros ejemplos, Jesús había dicho, yo te digo, mira, yo te estoy diciendo que te puedo sanar. Por eso toma tu lecho y anda. Pero aquí no suceden tantas frases así, sino que le dice, mira, levántate y anda. ¿Qué hizo aquel hombre? Entonces, al instante en el versículo 9, ¿no es esto maravilloso? Aquel hombre fue sanado. ¿Por quién? ¿Por el agua esa? No, por el Señor Jesucristo, su palabra. Hay salvación por gracia. Aquí se puede notar, sería un tema. Hay salvación por la misericordia de Dios. Y al instante, como este hombre quería ser sanado y está enfocado en oyendo a quien puede sanarle ahora, entonces fue sanado. La parálisis, que todo está como así, como amarrado, nervio y hueso, carne, se sueltan y es como uno cuando uno, ¿verdad?, se para, uno libremente se para, pero él no podía. Hacía 38 años, tal vez antes sí, había experimentado andar, brincar, nadar, caminar, y se para,
llegó el momento de la sanidad. ¿Quién la produjo? Alguien maravilloso. Todavía él no sabe quién es, ni es su nombre, ni nada de eso. Y dice así, entonces, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, como Jesús lo había dicho, y empezó a caminar. Y anduvo, dice, de hoy, se acabó todo. Eso es lo que yo quería. Parece también que aquí podríamos nosotros decir, tú tienes un compromiso cuando eres sanado o cuando eres salvo. Y Jesús estará pendiente de eso. Vamos a ver, porque no vamos a terminar el capítulo, es muy largo y el video. Pero entonces empezó a andar y era día de reposo aquel día. Se convirtió esto en un problemón porque aquel día era día de reposo y por todo lado habían vigilantes de esto, de la ley. Y como el hombre agarró a aquella cama que tenía, que no debía cargarla en día de reposo, había unas leyes que no se debían cargar cosas, que no se debía hacer esto y trabajo. Eso está en la ley, sí es cierto. Y debía cumplirse, sí es verdad. Pero aquel hombre le dice, bueno, es que yo me pasó esto, alguien vino, me dijo, ¿quieres ser sano? Yo le dije que sí. Y me dijo, bueno, levántate. Y aquí estoy, sanito. Y también me dijo, llévese su cama, váyase. Y yo me voy para la casa. ¿Verdad? ¿Qué hombre es? Él no sabía. Él arrancó para su casa. Entonces los judíos le dieron a aquel hombre 10 el día de reposo, ¿no? Entonces le dice, usted lleva el lecho. Y él le respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho. Ya, no, un hombre muy obediente a aquel que le dijo eso, pero no conocía nada de eso. Es extraño también porque mucha gente oía y esa historia se repetía, que había alguien que por ahí andaba, que era el hijo de José, que sanaba, que era el Mesías, que decía, y aquí llegó, pero llegó un poco secreto, si es cierto. Entonces le preguntaron el 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho ya? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar y era una multitud, imagínense. Y 14, pero Jesús sigue tratando con este hombre, porque tú no has sido salvo para irte para tu casa y listo, acostarse en una hamaca y seguir pecando y seguir parrandeando y seguir jugando y seguir haciendo las cosas como si nada. No es así. No será así. Jesús está fiscalizando y si no lo hace personalmente, invisiblemente lo hacen sus ángeles. Siempre están viendo lo que tú estás haciendo. Lo encuentra en el templo, versículo 3. 14. Después le halló Jesús en el templo. Pero diríamos, bueno, el hombre estaba en el templo adorando allá, metido en las cosas santas. Sí, y le dijo, Jesús sí lo conoce. ¿Cómo conocer a uno entre la multitud, entre miles? Solamente Jesús sabía quién. Y lo buscó y le dijo, Señor, usted que tenía 38 años de ser inválido y yo lo sané, ahora usted, le voy a decir algo, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Él hubiera dicho, pero Señor, yo precisamente estoy aquí tratando de buscar a Dios, estoy agradecido. Pero Jesús sabe lo que está diciendo. Y no se lo está diciendo solamente a ese hombre, lo está diciendo a usted y a mí.
¿Ha sido usted liberado del pecado? El apóstol Pablo dice, ¿y cómo volveremos allá de nuevo? ¿Ah? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, como que volveremos con agrado allá. Y por desdicha muchas veces nos agrada aquel lugar, porque la carne, pues, le agrada la carne y los placeres y la vanagloria de la vida y las cosas que los ojos ven, dice la Escritura. Y si lo hemos hecho, debemos pedir perdón, porque ese no es el lugar donde debemos estar. Estamos defraudando nuestra profesión y lo que el Señor ha hecho, estamos manchando y debemos arrepentirnos. Pero aquí el Señor no le está diciendo al hombre, mira, te vi pecando y si usted sigue pecando, usted se va a morir. No son 38 años, ahora se muere. ¿Qué otra cosa peor puede esperar un paralítico? No es la muerte. Y la muerte en el infierno. Y eso usted lo está diciendo a ti también. Si usted continúa en el pecado es porque usted no ha entendido quién lo ha liberado y de dónde lo ha liberado. Algunos piensan, no, ya eso es salvo, ya yo puedo andar pecando y porque soy salvo. No, porque el que piensa que es salvo ha creído en el Señor Jesucristo y tiene que obedecerle y quiere obedecerle porque ha hecho Jesús un milagro en él, en usted. Y usted no se va a encontrar en otra posición más que sirviendo a Cristo y adorando a Cristo. Es que no conviene. No se puede servir a dos señores. No es así. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Una puerta ancha y una puerta ancha. Y todos los creyentes ya hemos entrado por esa puerta y no vamos a regresar y a entrar y a regresar. Nosotros vamos a seguir el camino angosto que lleva a la vida eterna. El camino ancho lleva a la perdición eterna. Es una cosa que empezó y que continúa y que se evidencia a través de nuestros pasos, de nuestro caminar, de nuestros testimonios. Vamos hacia la madurez, no hacia atrás. No retrocederemos. Al contrario, el pecado fue lo que ofende a Dios y nos da el juicio, pero ahora, gracias a Dios, hemos sido liberados. Usted se comprometa en eso, como yo también, y de esta manera nosotros andaremos. Como la Biblia dice, no caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él caminaba con Dios. Habían otras personas caminando, pero ¿a dónde caminaron? Hacia el infierno. No camino hacia el cielo, hacia la dirección correcta. Vamos a terminar aquí porque el video ya se ha hecho bastante largo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Y me despido de usted, el pastor Carlos, deseando la mejor de las experiencias espirituales bíblicas con Cristo. Si usted ha hecho la decisión por Cristo, ha hecho la mejor decisión. Y camine con Cristo hasta el fin de su vida, porque su vida no tendrá fin. Hasta el fin, hasta la eternidad. Así que bendiciones en el nombre de Jesús, el poderoso nombre que salva, el único que salva, Jesucristo, el Hijo de Dios en quien yo he creído y me mantengo creyendo hasta el final. Amén.